Bueno, muy buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por venir a compartir esta reunión con nosotros. La idea de este taller es tratar de hacer una presentación demasiado rápida, pero con un espacio de intercambio entre ustedes y nosotros que haga más rico y que trate de entender por qué estamos tan preocupados por la... ¿Se escucha bien? Tan preocupados por mantener nuestros suelos sanos y tan poco nos ocupamos. O sea, la idea es esa, es tratar de llegar a entender y que nos ayuden a entender a nosotros qué es lo que hacemos. Qué es lo que hacemos mal para que esos sistemas hoy no se estén llevando a donde se tienen que llevar. Nuestra historia arranca en el 2009 con una visita de Dwayne Beck, también para un precongreso a Presid. En esa visita visitó varios lugares de la regional, varios campos de la regional, en los cuales todos tenían más de 15, 20 años de siembra directa y con un sistema de rotación maíz, soja, trigo, soja. Nos parecía en ese momento que era el sumum nuestro, porque nos comparábamos con la soja, con el resto de los vecinos que eran todos sojizados, y nos parecía que estábamos en una muy buena posición. En ese momento, Dwayne lo que nos dijo después de terminar la recorrida es que estábamos complicados. Estamos perdiendo suelos, estamos perdiendo carbono y estos sistemas estábamos dilapidando recursos, estábamos no aprovechando periodos del año en el cual el suelo seguía respirando, seguía deteriorándose y nosotros no le aportábamos nada. Existían datos, yo siempre me gusta esta presentación, es de Silvini Irizar, es un trabajo de Silvini Irizar sobre las parcelas de Hansel y Herkovich, el INTA Pergamino, con entre 25 y 30 años de historia, en el cual lo que se puede ver es, bueno, soja continua, que es la de abajo de todos, que aún al arrancar en carbonos particulados bajos en este ensayo, se seguía cayendo el carbono en los suelos en 25 años en siembra directa. También está en labranza convencional con resultados aún un poquito peor, pero bueno. En los sistemas de maíz, trigo, soja, que hay dos en realidad, la diferencia es que uno arranca con carbono orgánico en el suelo mucho más alto que el otro, por el sitio que le tocó en ese momento. En los dos se caía, obviamente que en la primera, por estar manteniendo un suelo con más carbono, se caía de una forma más abrupta, pero en los dos se caía. Y ese sistema, el que más o menos se nos parecía al nuestro, que era maíz, soja, trigo, soja, pero el nuestro aún era menos intensificado a eso. O sea que lo que decía Dwayne Beck, y en este ensayo que tiene ya 30 años, indudablemente iba por ahí. No estaba tan equivocado. Pensando un poco en dónde estábamos, cómo podíamos hacer para capturar más carbono, ahí está el concepto del suelo descansando, y verdaderamente el suelo ahí está descansando, o sea, ese suelo está respirando, emitiendo dióxido de carbono por la propia respiración, pero no está capturando carbono. Y si en nuestros sistemas tenemos, tanto en maíz de primera como en soja de primera, 5 meses en los cuales estamos capturando carbono y el resto solamente perdiendo. O sea que indudablemente el suelo está descansando. Entonces nos parecía que esa intensificación en la cual nosotros tendríamos que empezar a capturar carbono era en este periodo que era el periodo de invierno. ¿Cómo? Con cultivos de invierno en nuestra zona no tenemos mucho más para hacer que trigo, cebada, arveja, pero se podían hacer cultivos de invierno para poder intensificar. Y la segunda alternativa era, para seguir capturando carbono,
eran los cultivos de servicio. Que esto nos da cultivos de servicio que en realidad era para tratar de aprovechar esas ventanas y tener todo el año el campo verde capturando carbono. A raíz de esto, en el 2011 arranca la chacra Pergamino, precisamente por esta incertidumbre, en la cual hoy ya llevamos 6 años de resultados, y un poco la idea es que Belén nos muestre estos resultados. Y a nivel parcela, que las parcelas más chicas son de 10 hectáreas en distintos sitios, pero no que deja de ser a nivel parcela. Y después de Belén, la idea es que Fede nos cuente cómo eso que a nivel parcela nosotros fuimos viendo que mejoraba, o bueno, ya lo dirá Belén si mejoraba o no, pero cómo eso lo empezó a adoptar la regional y cómo lo está adoptando hoy el partido. Así que bueno, Belén. Bueno, entonces, como dijo Marcelo, les voy a contar algunos resultados que empezamos a generar a partir del 2011 con estos ensayos de intensificación, siempre pensando en una intensificación mirando el sistema y todo su conjunto. Mucha de esta información ya se presentó en otros talleres, otros años, o en este mismo congreso en otros talleres, pero básicamente lo que venimos viendo es que podemos intensificar para mejorar el rendimiento total de nuestras rotaciones y el aporte de carbono total de nuestras rotaciones. O sea que al intensificar podemos movernos en ese eje X hacia la derecha y en ese eje Y hacia arriba. Y la sorpresa grande fue que intensificando con cultivos de cobertura podíamos mantener nuestros niveles de rendimiento a niveles altos, en los máximos, y aumentar el aporte de carbono del suelo entre 1.000 y 1.500 kilos más en estos 5 años de rotaciones que llevamos. Al intensificar las rotaciones vimos que podemos mejorar los aportes de carbono en el suelo, pasando de índices de intensificación de 0,4 a intensificaciones de 0,8, 0,9, cuando incluimos, por ejemplo, algunos años de pastura. Podemos intensificar y esa intensificación se da mayor, fíjense, ese nivel de aporte de carbono es mayor a mismos niveles de intensidad cuando intensificamos con cultivos de cobertura. Por lo tanto, la intensificación con cultivos de cobertura cada vez nos empezó a cerrar más, no como única alternativa de intensificación, sí como una rotación de intensificación en el invierno. También empezamos a medir qué pasaba en el carbono en el suelo, porque eso es una estimación, el carbono aportado, pero esto ya es una medición en el suelo. En estas parcelas que inicialmente arrancaron todas iguales, pasamos de carbonos orgánicos particulados, esto medido a 0,5 en la superficie del suelo, de valores de 0,7, 0,8% a valores de casi 1,2, 1,3%. O sea que podíamos medir y cuantificar la respuesta de la intensificación en el suelo con variables más sensibles que las que veníamos midiendo en la chacra al inicio, que eran materia orgánica o densidad aparente o infiltración. Había que medir cosas que sean más sensibles en el corto plazo. El carbono orgánico particulado fue una de ellas que nos dio respuestas concretas en el corto plazo. Y también indicadores biológicos. Por ejemplo, les puse uno de los ejemplos, pero medimos una batería de indicadores biológicos muy grandes, indicadores de microbiología, pero también indicadores de fauna del suelo, como son las lombrices. Ahí están las biomasas de lombrices medidas en los distintos establecimientos con los distintos niveles de intensificación. Si bien hubo algunos que no hubo grandes respuestas, en general tuvimos aumentos de las biomasas de raíces en situaciones intensificadas versus rotaciones de menor intensificación. O sea que la intensificación nos estaba dando respuestas concretas, que ese era el camino para poder hacer trabajar el suelo, darle de comer a las lombrices, hacerlas crecer para que esos suelos tuvieran más vida. También empezamos a encontrar respuestas y nos empezamos a preguntar y a responder cosas sobre cómo teníamos que manejar, por ejemplo, la nutrición en estos sistemas intensificados, que no era un tema menor. Y hicimos varios ensayos en el grupo de Fernando Salvagiotti para probar cómo respondían a la fertilización estos maíces intensificados, por ejemplo. Maíces atrás de vicias, atrás de arvejas, atrás de barbecho, atrás de trigo. No voy a entrar en el detalle, pero sí en el hecho de que necesitamos saber cómo vienen nuestras rotaciones para manejar bien las fertilizaciones, por ejemplo, en las nitrogenadas.
y que ya las respuestas eran cada vez más concretas, pero cada vez necesitábamos probarla más a nivel de producción para poder trasladar este esquema a otros sistemas productivos. Y no está cuantificado acá, pero indirectamente la incorporación de Vicia en los sistemas de producción nos dio otra gran ventaja y otra respuesta en lo que fue el control de malezas, que en estos últimos años ha ido creciendo como problemática, y la incorporación de esas coberturas de Vicia nos ha permitido competir, tener cultivos que nos compitan biológicamente con las malezas, con las emergencias de maleza, tanto otoño-invernales como primavera-estivales. Y otra cosa no menor es la posibilidad de bajar el uso de herbicidas y bajar la toxicidad de nuestras rotaciones. Y ese impacto ambiental es algo que nos está preocupando y que estamos viendo que con sistemas intensificados podemos reducir mucho el uso de herbicidas, con lo cual es una buena doble noticia, ¿no? Así que bueno, ahora sigue Fede con esta visión un poquito ya de una escala un poco más grande. Bueno, buenas tardes. Para terminarles el cuento, vamos a ver un poco entonces de todas estas cosas que le mostraba Belén rápido, y hay un montón más de resultados de la chacra, pero estos eran algunos de los que nos parecía bueno mostrar hoy. Cómo el grupo fue tomando las cosas que se iban viendo en esas parcelas y incorporándolas, más allá de que había algunas empresas dentro del grupo de la regional que ya venían con la mayor parte de sus rotaciones con más nivel de intensificación que lo que mencionaba hoy Marcelo de la rotación trigo-soja, maíz-soja, pero no era la generalidad. Y de todas estas líneas de trabajos fueron incorporando cosas. Se hicieron algunas pruebas. Inicialmente hicimos una red de lotes. Se empezaron a probar lotes dentro de cada uno de los campos. Eligieron un lote y todavía sigue la red hoy para agarrar la rotación más común que venían haciendo cada uno y hacer al lado otra que tenga más intensidad. Entonces vivir en su propio campo, si era viable, toda la parte operativa también de eso, cómo es, las siembras, las fechas, toda la complicación extra que a veces trae, pero veíamos los beneficios. Y pasando a lo que son puntualmente ya casos de lotes, acá vemos cada una de las letras que ven ahí ustedes, son empresas que forman parte de la regional. Esos triángulos negros son datos de las parcelas que mencionó Belén anteriormente, y ahí está en el eje de las X el índice de intensificación, o sea, el tiempo de ocupación del año con cultivos, y por otro lado en el eje de las Y el porcentaje de gramíneas, que también es otra cosa que nosotros dentro de lo que es intensificación promovemos que sea más número de cultivos, pero además diversidad de cultivos. Que no queden desbalanceadas las rotaciones, que se vayan para un extremo de tener muchas gramíneas o muchas leguminosas. Tratamos de que, o vemos que en realidad las mejores combinaciones, las que mejor funcionen en productividad final son las que son balanceadas, por lo menos en nuestra zona. Siempre los datos estos son aplicables en la zona núcleo, si quieren. Nosotros estamos en el norte de Buenos Aires, podría ser sur de Santa Fe, sur de Córdoba. No tenemos datos de otros lugares del país. Esos puntos que ven ahí entonces ahora son ya lotes reales de la regional, para ubicarlos en qué se está haciendo realmente, o qué se estaba haciendo hasta ese momento en el grupo, y teníamos una variabilidad de tanto intensidad de las rotaciones. Ya les decía, había gente que estaba un poco más intensa en su propuesta productiva que otros, y también diversidad en la cantidad de gramíneas que hacían, o sea, en el porcentaje de gramíneas. Ahí se ve ese rango, y para tener una referencia, la rotación típica, esa de trigo-soja, maíz-soja de primera, se encuentra en ese punto que está marcado acá, con un índice de rotación de 0,46 y un porcentaje de gramínea del 50%, si uno puede hacer el cálculo. El índice de rotación en este caso está tomado
desde emergencia hasta madurez fisiológica de los cultivos. O sea, pensando no en el tiempo que están los cultivos en el lote, porque si uno, no sé, ejemplo, un maíz, desde que llega a madurez fisiológica hasta que lo cosecha puede haber un montón de tiempo, pero no está haciendo nada más que está la planta parada ahí esperando que sea cosechada. O sea, en realidad, todo ese tiempo no lo estamos contando en el tiempo de ocupación. Y si vemos, nosotros dentro de lo que fue el planteo inicial de la chacra, que por ahí después aparece la pregunta, pero no hay rotaciones de soja a soja, que es lo más frecuente, que en nuestro partido y en la mayoría de los casos, creo, de la superficie argentina es lo más frecuente si uno lo toma en general. Entonces, pusimos igual la referencia acá de qué sería una rotación soja a soja y se ubicaría en ese lugar. Entonces, estamos partiendo de una base bastante mejor que eso, pero no la consideramos en nuestros ensayos porque nadie en el grupo la está haciendo y no lo vemos como una opción. Pero está bueno tenerlo de referencia para ver que estamos en otro lugar, que tomamos de base otro lugar y de ahí estamos tratando de crecer para adelante. Para ver un poco este dato último que le estaba diciendo y yendo ya hacia el final de la presentación, esto es una foto, hicimos un ejercicio el otro año, esta es una foto del partido de Pergamino, en realidad es una imagen satelital transformada en índice verde. Es de octubre del año 2016, no hice del año pasado, pero si lo hacemos es lo mismo, no cambia demasiado. Todo lo que ustedes ven en colores rojos o naranjas son áreas que están sin cultivo en octubre, digamos, si no hay nada en octubre, no hubo nada en el invierno. Lo que se ve verde es porque tiene algún cultivo. Las áreas verdes muchas veces están asociadas a lugares que están cercanos a arroyos o cursos de agua, por lo tanto son bajos que no se utilizan para agricultura. Y sí, los lotecitos más cuadraditos que ustedes ven verdes serían los que sí tienen un cultivo de invierno, ya puede ser una legumbre que en la zona se hace, un trigo o alguna gramínea de invierno, o podría ser también un cultivo de cobertura, ya sea legumbre o leguminoso o gramínea. Pero serían esos casos, claramente, y estos datos ya no son brindados a través de un relevamiento que hace INTA de Pergamino. Esas son las superficies que daba esa misma campaña de cada cultivo. Por lo tanto, el tema y a través de esta imagen, lo que nosotros tratamos de mostrar es que vemos que la intensificación implementada en la rotación, implementada en nuestros lotes, es viable económicamente, es viable por las mejoras ambientales que tiene, ya lo mencionó Belén, y estamos viendo que en la realidad de la agricultura no se realiza. Por lo tanto, volvemos a lo que planteábamos inicialmente cuando poníamos el título al taller. Si la intensificación es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Y con eso dejamos abierto a que ustedes nos ayuden. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora habría un momento de preguntas. El micrófono va a estar por allá, así que levanten la mano y les acercamos el micrófono. Tanto algunas preguntas de los resultados que presentamos, como tratar de respondernos esta pregunta, ¿no? De cuál es la pregunta por cuál hoy no estamos intensificando cuando tenemos varias pruebas que muestran que se puede intensificar y que es viable. Así que les dejamos abierto a la discusión. Un poco la consulta, y justo hoy en otro taller se conversaba también, una de las preguntas o una de las cosas que se plantean, si ustedes están por ahí en una zona, Pergamino, donde el régimen hídrico es distinto a otra zona donde tenemos algunas limitaciones en cuanto al tema del agua. ¿Cómo
jugó, por ejemplo, en la campaña pasada, donde el tema del agua creo que afectó a gran parte de toda la pampa húmeda, esta cuestión de intensificar y de mayor presión de cultivo sobre el suelo y más que nada por el tema de la disponibilidad de agua final. ¿Quieres responderle? Mira, sí, la zona nuestra sufrió, si bien nuestra regional tiene una dispersión de este a oeste bastante grande y tenemos campos que tienen, dentro de los que forman parte de la regional, hay campos que tienen napa, por ejemplo, y no se enteraron de la seca. La falta de agua estuvo y en muchas de las empresas lo sintieron. Lo que uno ve es que en general los que vienen, si bien obviamente la disminución de rendimiento estuvo en forma general, lo que vos ves es que los que vienen con muchos años, porque acá hay una cosa que es muy importante y que lamentablemente no la podemos comprar, que es el tiempo. El tiempo juega un rol muy importante en que se vean los efectos de la intensificación. Nosotros, por ahí Belén después hace algún comentario más, pero en la chacra empezamos a ver datos mucho más fuertes ahora después de 2 ciclos completos de rotación o 3 ciclos de rotación. Y es re poquito en realidad, si uno lo piensa. Cuando vos ves campos que vienen con más de 20 años de manejo de intensificación y con siembra directa y demás, contra vecinos que tienen un sistema de producción menos intenso, mucho más sojizado, este año tuvieron mejores resultados. Incluso cosechar contra no cosechar. Entonces, y el agua era la misma. Vemos eso, y en otros años, no sé si querés vos comentar mejor, Belén, pero por ejemplo, haciendo cultivos de cobertura, en general no vimos diferencias en la dotación de agua hablando de vicia como antecesor de maíz puntualmente, problemas de agua para el cultivo de verano. Sí, no hay mucho más que agregar. La realidad es que fue un año que nos pegó a todos por igual, a tanto sistemas intensificados como a no intensificados, y hubo en algunos casos puntuales donde el sistema intensificado funcionó peor esta campaña que lotes que venían de vicia, los maíces arriba de vicia funcionaron peor que los maíces arriba de barbecho. Lo que nosotros hacemos hincapié es en ver todo el sistema, y todo el sistema implica analizar la rotación, entonces no quedarse con el año. Fede analizó para el cierre de campaña contá si querés lo de la probabilidad que había de que ocurriera este año. No, perdón, ese comentario me olvidé decirlo. Si bien es cierto, este año fue por lo menos para nosotros, y creo que en general, fue un dato totalmente extremo de sequía. Para Pergamino, si vemos la serie de datos de INTA con 80 años de datos, y tengo datos de otros campos cercanos con 120 años de datos de lluvia, es el año más seco de todos, si tomamos los meses de enero-febrero o enero-febrero-marzo, y es por lejos el más seco. O sea, la frecuencia es menos del 3% de probabilidad. Cuando uno hace la frecuencia de ocurrencia de años como este que pasó, es menos del 3%. Eso que está mostrando ahí Marcelo son los datos de esta campaña, esos datos son de INTA Pergamino. Entonces, si bien puede haber tenido algún efecto en algún caso particular, por ejemplo, haber hecho cultivos de cobertura de presión del rendimiento en el cultivo de verano para esta campaña, es muy poco esperable que eso vuelva a pasar. Realmente es muy poco esperable. Entonces, como decía Belén, nos enfocamos en todo el sistema, y si bien alguna vez te puede pegar, creemos que la gran mayoría de las veces tiene más beneficios que problemas. ¿Querés hacer un comentario, Fede, de esto de los costos que estuvimos viendo sobre la intensificación y este menor uso de herbicidas, que por ahí está bueno para sumar algo más a la discusión? Bueno, otro tema que a veces también surge como una de las principales causas que vemos para no hacer, nosotros digamos,
como decía Marcelo al inicio, la intensificación en nuestros casos, pensando en una rotación base de maíz, soja, trigo, soja, que era lo que venía haciendo en general el grupo, teníamos los inviernos, el invierno que se hacía maíz y el invierno que se hacía soja, como para intensificar ahí, sin cambiar los cultivos de renta. Entonces, algunos implementaron gramíneas como antecesor de la soja y mucha gente implementó vicia como antecesor de maíz, en especial cuando hacía maíz tardío. Y bueno, una de las principales contras que siempre se plantean es cuánto me sale hacer eso. Es un costo, porque yo ahí no cosecho nada, es un costo que tengo. Nosotros sacamos los costos de hacer la vicia contra mantener un barbecho limpio para un maíz tardío en diferentes campos y en diferentes situaciones de malezamiento. En general son campos que no tienen demasiado problema de malezas, pero en situaciones con un poco más de malezas, menos malezas, depende del año, con vicias sembradas con avión, con vicias sembradas con máquina normal y siempre contando de que, como mostró Belén antes, los maíces atrás de vicia, siempre que sean maíces tardíos, no los estamos fertilizando porque no vemos respuesta con nitrógeno no se fertilizan porque no vemos respuesta a la fertilización. Si uno descuenta ese valor que no pone porque no lo fertiliza y todos los herbicidas que no utiliza para mantener limpio el barbecho, porque con las vicias hacemos una aplicación antes de sembrar la vicia y después depende cómo se seque esa vicia, si se seca con químicos o se seca con rolo, haces una más, pero cuando hacemos todo el balance nos da que la vicia es más barata que mantener el barbecho limpio, o en el peor de los casos, desde el año que más se hicieron aplicaciones en la vicia, nos dio igual de costo. Por lo tanto, si diera igual, y tenés todos los beneficios de tener la vicia por el aporte de carbono y todas las demás cosas que ellos se mostraron, no vemos sentido por qué no hacerla, digamos. Realmente hoy lo tenemos muy probado, está generalizado el uso en el grupo y lo vemos por ese lado absolutamente viable. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Alcancé a ver ahí una diapositiva en donde ponen la respuesta de maíz a distintos contenidos de nitrógeno en suelo, particularmente después de antecesores de vicia o arveja. La pregunta está referida si han hecho algún tipo de evaluación sobre distintas estrategias de aplicación de nitrógeno, es decir, en distintos momentos a lo largo del ciclo del maíz, para tener alguna idea de si hay algún efecto sobre la eficiencia en el uso del agua de aplicaciones diferenciadas. No, ese ensayo está hecho con fertilizaciones al voleo, pero con urea protegida, o sea que es una fuente nitrogenada que nos aseguramos que estuviera y que permaneciera en el campo. Están hechas en B6 del maíz. No hicimos pruebas de distintos momentos ni distintas fuentes, porque ahí lo que queríamos ver era el efecto puro del aporte de nitrógeno de la vicia, del aporte de nitrógeno de la arveja, del consumo de nitrógeno del trigo y del barbecho. Pero bueno, esos ensayos sí nos demostraron de que la vicia no responde, el maíz arriba de vicia, de una buena vicia de 6.000, 7.000 kilos, no responde a la fertilización nitrogenada. Y eso es lo que hoy estamos validando a campo y por el motivo por el cual no estamos haciendo fertilizaciones en maíces, aún en maíz pisingallo, que no teníamos ensayo, pero hay algunas experiencias, no estamos fertilizándolos arriba de esas vicias. Contá, si querés, lo que estamos viendo en trigo después. Y bueno, lo presenté hace un rato en otro taller con Fernando Salvagiotti. Arriba de los trigos estamos viendo que empezamos a ver que los trigos atrás de las vicias, primero por mapas de rinde, después con algunos resultados, veíamos que estaban mejor los trigos arriba de vicias maíz respecto a trigos atrás de arveja maíz o de barbechos maíz. Y ahí fue que nos empezamos a plantear que la posibilidad de que hubiera una residualidad de ese nitrógeno más allá de los trigos, o sea, más allá del ciclo de la vicia, más allá del ciclo del maíz. Y hicimos ensayos de fertilización en los trigos y nos encontramos con que nuevamente
los rendimientos de los trigos atrás de vicia maíz siempre están por arriba. En todas las dosis de nitrógeno siempre están por arriba. Necesitamos fertilizar a los trigos, o sea, no nos podemos quedar tranquilos con que si se vicia maíz le va a alcanzar el nitrógeno para el trigo, pero siempre vamos a tener un plus de rendimiento en esos trigos a la dosis que usemos de nitrógeno, porque va a estar llegándole algo de residualidad de la vicia. Con lo cual, pareciera ser que el impacto de esa vicia es bastante más allá del impacto sobre el maíz siguiente. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál fue el momento adecuado que tomaron para secar la vicia para que no le afectara el agua del perfil en el maíz de segunda? De tardío, perdón. Bueno, si quieren respondo algo yo. El criterio, me parece que hay dos criterios que tomar. Uno es medir el agua en el suelo. No te queda otra. A ver, si no hay dudas de que el año viene bien, como nos pasó, la campaña pasada no, la anterior, veníamos tan bien de agua que era el 30 de noviembre y no habíamos secado. Secamos ahí esos últimos días de noviembre y no hubo falta medir nada porque era clarísimo y evidente que con todo lo que había llovido había suficiente agua en el perfil. Si la campaña viene que uno duda si hay agua o no, hay que medirla, no queda otra. Y me parece que el criterio tiene que ser por agua útil en el suelo. Si uno va viendo que se va consumiendo y se llega a estar por debajo del 50% de agua útil, la decisión tiene que ser secar más allá de la producción de materia que seca que haya generado, porque uno tiene que priorizar que haya recarga de ese 50% restante del perfil para el maíz siguiente. O sea que un indicador sería la medición del agua en el suelo. Y otro indicador tiene que ver con los pronósticos que uno tenga. En nuestra zona tenemos la ventaja que nuestros noviembre son altamente llovedores, tenemos una alta probabilidad. Este gráfico lo tenemos hecho solo para noviembre y las probabilidades de lluvia en noviembre creo que son más de 200 milímetros. O sea, son bastante altas, tenemos una probabilidad de recarga muy alta en noviembre. Entonces, secando a fines de octubre, si la cosa viene fea, como nos ha pasado, alguna campaña hemos secado el 15 de octubre, secar antes, y el pronóstico era de que noviembre venía de llovedor, bárbaro, la secamos ya para que todas las lluvias que tengamos en noviembre nos queden para el maíz siguiente. Me parece que hay que tener en cuenta los dos criterios, el cómo está el agua del suelo y cómo vengan los pronósticos. Y aún así puede fallar como falló el año pasado. El año pasado secamos normal a mediados de noviembre porque venía bien de agua, el pronóstico era de año neutro y nos pasó lo que nos pasó. También puede fallar, obviamente. Es un riesgo. Creo que intensificar implica más riesgos y hay que estar dispuestos a correr. Agrego un comentario ahí. También pasa que la eficiencia de captación de agua cuando tenés un cultivo de cobertura, en especial si tenés campos que tengan pendientes, lotes con pendiente, es muy diferente a tener un suelo desnudo. Primero, si el suelo está, si las lluvias vienen húmedas, el cultivo de cobertura en general te mantiene un poquito seco la parte superficial del suelo, sobre todo, que te permite que ingrese agua y que no se encharquen los lotes, si viene un año húmedo. Ante una lluvia cualquiera normal, en especial de vuelta si hay pendiente, se capta mucho más agua, se pierde mucho menos agua por escurrimiento cuando hay algo creciendo ahí arriba. Entonces, a veces los balances de agua sorprenden cuando uno mide después del cultivo de cobertura, que Belén lo hace en las parcelas, agua útil. A veces se hizo todo el cultivo de cobertura y me dice agua útil cuando terminó contra el del barbecho y tienen lo mismo. Y entonces todo el agua que se tomó el cultivo de cobertura, ¿dónde fue? No la usamos, a algún lado se fue o se escurrió por superficie que genera erosión y genera pérdida de suelo, o se fue por el perfil del suelo y no la usamos para nada. Entonces hay que analizar eso también. ¿Alguna otra pregunta, sugerencia, idea? Bueno, si no hay ninguna otra consulta, damos por finalizado el taller. Le agradecemos la presencia de todos ustedes. Saludos.